Bueno, la voy a explicar en este vídeo los ejercicios del examen. El primero es uno de inversión, en donde hay que determinar la figura A'B', C'D' inversa de la ABCD en una inversión de centro O que convierte el punto A en el punto A'. La figura ABCDE es esta, que está rayada y está formada por dos tramos. Un tramo recto, el AC, y un tramo curvo, el ABC. Por tanto, hay que hallar la inversa de cada uno de los dos tramos. Para ello tenemos que decir que analizar ese tramo de qué forma parte. En el caso del ABC, el tramo forma parte de una circunferencia con centro, el centro de inversión. Sabemos que la inversa de una circunferencia con centro, el centro de inversión, es otra circunferencia con el mismo centro. Por tanto, como tenemos el punto inverso de A, que está prima, vamos a dibujar esa circunferencia. Voy a dibujarla entera, no hace falta, pero es conveniente para que se vea, bueno, pues de dónde sale tu figura inversa. Esta es la circunferencia inversa de esa que tenemos ahí dibujada, que tiene por centro el de inversión. Entonces, esto nos va a permitir hallar C' y hallar B', simplemente uniéndolos con O, ya que todo punto debe estar alineado con su inverso y el centro de inversión. Eso nos sitúa a C' aquí y a B' aquí. Y por tanto, el tramo ABC ya lo tenemos hallado, sería este. Ahora nos queda el ADC. Ese tramo forma parte de una recta que no pasa por el centro de inversión. La inversa de una recta que no pasa por O es una circunferencia que sí pasa, de la que tenemos tres puntos. Tenemos el A', tenemos el C' y tenemos el O. Entonces, ¿cómo hallamos el centro de esa circunferencia? Con mediatrices. Sin embargo, no hace falta, porque ya se ve a simple vista que A'O y C'O miden lo mismo, esto es un cuadrado, y por tanto el centro de la circunferencia está aquí. No obstante, si eso no lo veo, hago la mediatriz o bien de A'O o bien de C'O y me saldría el centro, o ambas, vaya. Esta es la inversa de ADC. Como tengo que elegir el tramo ADC, que es el que no pasa por O, porque mi tramo ADC no se va al infinito y por tanto su inverso no puede pasar por O. Por no hablar de que si unimos O con D, el inverso nos sale en la parte de circunferencia que acabo de marcar. Estoy marcando la solución, que sería pues esa. ¿De acuerdo? Pues nada, 1 minuto se tarda en hacer esto. Listo. Ya está. El segundo ejercicio, que es de afinidad, es muy simple. Dice determinar el homólogo del punto B en una afinidad definida por su eje E y una pareja de puntos afines que son A y A'. Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. Hay que explicar qué es lo que has hecho. En primer lugar, la dirección de afinidad está determinada por A y por A'. Eso quiere decir que B' ha de estar también en esa recta, ¿de acuerdo? Porque cada punto con su afín están relacionados por la dirección de afinidad. Eso sería lo primero que pondríamos en la explicación razonada. B' debe estar en la recta que une los tres puntos. Y por tanto dibujamos dicha recta. Para determinarlo nos ayudamos de una recta auxiliar. Podemos coger cualquiera, ¿de acuerdo? Y hallamos su afín. Si queremos poder hallar el afín de una recta cualquiera, tenemos que hacerla pasar por A, porque A es el único punto cuyo afín conocemos. Por tanto, esta recta, que es una cualquiera que me la acabo de inventar, tendrá su afín pasando por A' y por el punto del eje en donde esa recta corta, así, ¿de acuerdo? Ahora elegimos cualquier punto de esa recta para unirlo con B. Yo voy a elegir una recta, un punto que esté en una paralela porque es lo más fácil, ¿de acuerdo? La recta S pasa por B y es paralela al eje. Ahí la tenemos. Eso nos determina un punto sobre la recta R', al cual vamos a llamar C. Si quiero hallar su afín,
¿qué tengo que hacer? Pues una paralela a la dirección de afinidad y en donde corta con R, se ha llamado al revés, esta R y esta es R', pues estará C'. Y ahora está claro que si la recta S que pasa por B y por C, si la recta S pasa por B y por C, la recta S' pasará por B' y por C' y será también paralela al eje, porque si una recta es paralela al eje, su afín también lo es. Por tanto, esta sería S'. Y el punto B' estaría aquí. Yo he elegido una recta paralela al eje, pero podría haber elegido cualquier otra recta, ¿de acuerdo? Que pase por B, donde cortase con R, hallaría su inversa, su punto inverso, y entonces la recta inversa pasaría por ese punto inverso y me daría el punto B', que está aquí, ¿de acuerdo? B'. Y ya estaría terminado el ejercicio 2. Pasamos al número 3, en el que me dicen que tenemos una figura ABC y su homóloga, A', B' y C', y que determinemos el centro y el eje de la homología, así como la recta límite de la figura ABC. Explicar razonadamente las construcciones empleadas. Cuando termine este ejercicio voy a explicar razonadamente los dos, este y el anterior, ¿vale? Bueno, primero, para hallar el centro de homología tenemos que unir dos parejas de puntos homólogos, puesto que tienen que estar alineadas con él, ¿de acuerdo? Y eso sería el primer punto de la explicación razonada. El centro de la homología está alineado con A' y B'. Es suficiente con poner eso, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que justifica lo que acabo yo de hacer, que es unir a A y A' y B y B'. Y donde se cortan está O. Y ya lo tengo. Después, me piden el eje de homología. Entonces, tengo que buscar, bueno, primero, como B es un punto doble, por ahí pasará. Y luego cojo una recta cualquiera, por ejemplo la AC, y la extiendo hasta que se corte con su afín, o homóloga en este caso, que es la A'C', ahí. Uniendo ese punto, todo esto me sobra, con el B, que es un punto doble, pues obtendría el eje de homología. Ahí. Como es un eje, pues últimamente pues nos ha dado por hacerlo en grafía de eje, que es punto, línea, punto, línea, punto, línea. Y ya tenemos el eje. ¿Qué explicación razonada tiene eso? Pues lo siguiente. B, por ser un punto doble, el eje pasa por B', y también por el punto donde cada recta se corta con su homóloga. No hace falta poner más. No hace falta poner más. Esto lo estoy poniendo a lápiz, pero se tiene que poner a boli, ¿de acuerdo? Y ahora me queda la recta límite. ¿Cómo se halla la recta límite? Bueno, pues hay que hacer una paralela a la homóloga de AC y ver dónde corta a la propia recta AC. Ya sabemos que la recta límite es el conjunto de puntos cuyo afín está en el infinito. Nos piden la recta límite de la figura ABC, es decir, todos los puntos de la figura ABC cuyo inverso está en el infinito. Cuyo inverso no, cuyo homólogo. Entonces, esa recta límite, que es paralela al eje, como ya sabemos, es esta. ¿Cuál es la explicación razonada de eso? Pues decimos, la recta límite de ABC es el conjunto de puntos
con su homólogo en el infinito. Una paralela a su homóloga A', bueno, vamos a poner una paralela a una de las rectas, una de las homólogas de una de las rectas, cortará a la recta en cuestión en un punto de él. Y no hace falta poner más. De ella, mejor dicho. Podríamos poner, y como es paralela al eje, así la hallaríamos. Y entonces ahora voy a intentar elaborar la explicación razonada de la otra, de la número 2, que sería B' estará en la dirección de afinidad, que es A'. Uy, ¿qué es? No, que es A'. Nos ayudamos de dos rectas auxiliares la primera para conseguir un punto adicional y su homólogo y su afín, en este caso, C y C', y usarlo para poder determinar B' mediante la recta BC, cuya afín pasará por C' y por B'. Y me determinará B'. Bueno, me queda un poco apelotonado, pero esa sería una explicación, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al número 4, que es el que a todo el mundo se le dio peor. Dada la parábola tangente a la recta T en el punto T, o sea que esto es un punto de la parábola, y tangente a R en su vértice, es decir, que R es la tangente en el vértice de la parábola, determinar el punto de intersección con la recta S, que resulta que es paralela a la tangente en el vértice. Entonces, como T es un punto de la parábola, pues la distancia al foco tiene que ser la misma que la distancia a la directriz, eso por un lado. Y por otro, como esto es la tangente en el vértice, este punto donde cortan la tangente en el vértice y la recta T es la proyección del foco sobre la tangente. ¿Por qué? Porque la proyección de un foco sobre una tangente a una parábola es un punto de la tangente en el vértice. Por tanto, el punto de la tangente en el vértice donde corta con una tangente es la proyección del foco sobre la tangente. Eso quiere decir que el foco tiene que estar por aquí, ¿vale? Por otro lado, si esta es la dirección de la tangente en el vértice, pues también es la dirección de la directriz. Eso quiere decir que la directriz va a estar por aquí paralela, ¿de acuerdo? Y si hacemos una perpendicular a esa directriz pasando por T, obtenemos un ángulo, que es este, ¿vale? O sea, la directriz va a tener la dirección de la tangente en el vértice. Eso quiere decir que para hacer la distancia del punto T a la directriz tendré que hacer una perpendicular a la tangente en el vértice, porque esa dirección es también la de la directriz, que no sé dónde está. Por aquí va a estar la directriz. Como la tangente es la bisectriz del ángulo que forman la directriz y el foco,
Eso quiere decir que el foco tiene que estar con el mismo ángulo. O sea, si yo quiero unir el foco, voy a hacerlo más grande, el foco y T, pues tengo que copiar este ángulo porque el ángulo va a ser el mismo. Entonces cogemos esta medida y la transportamos aquí, porque tiene que haber el mismo ángulo para que así sea la bisectriz la tangente. Entonces por ahí hacemos pasar una línea y en esa dirección estará el foco. Entonces si en esta dirección tiene que estar en foco y en esta dirección también tiene que estar el foco, aquí tiene que estar el foco, ahí tiene que estar. Entonces si ahí está el foco, claramente el vértice, vamos a dibujarlo, hacemos aquí una perpendicular y bueno, pues este será el eje y aquí va a estar el vértice. Y si sabemos ya dónde está el foco, cuál es el eje y dónde está el vértice, también sabemos dónde está la directriz, porque está a la misma distancia del vértice que el foco. Cogemos la distancia del vértice al foco y la ponemos hacia arriba y por ahí va a pasar la directriz. ¿De acuerdo? Esta es la directriz, aquí la tenemos. Entonces, ahora ya tenemos los elementos de la parábola y ya podemos hallar los puntos de R que pertenecen a la parábola. Para ello, podemos utilizar el procedimiento de la segunda definición de la parábola, pero también podemos utilizar la primera definición de la parábola. Yo voy a encontrar, fíjate, ¿por qué? Porque todos los puntos de S, todos están a la misma distancia de la directriz. Por tanto, mi única misión consiste en encontrar los puntos de S que están, como todos están a la misma distancia de la directriz, pues cuáles están a esa distancia, a esa del foco, porque esos puntos serán de la parábola. Por tanto, yo voy a coger la distancia desde la directriz hasta la recta, esta es la distancia que separa todos los puntos de R de la directriz, y ahora me pongo en el foco y encuentro un punto ahí, muy cerquita de la recta tangente, pero evidentemente no puede estar en la recta tangente, porque si está en la recta tangente, el punto de tangencia está aquí, pues entonces ya no es tangente, ¿de acuerdo? Por tanto, está muy próximo, pero no puede estar en ella. Están ahí los dos puntos, uno ahí y otro ahí, y los he obtenido considerando que... vamos a llamarles P1 y P2, considerando que tienen que estar a la misma distancia del foco que de la directriz. Y no me complico la vida con ejes radicales y centros radicales, que también se podría hacer, ¿eh? Si lo habéis hecho con el procedimiento basado en la segunda definición de la parábola, pues está bien. Bien, la explicación razonada no la voy a escribir, pero habría que poner: para hallar el foco tenemos que tener en cuenta que conocemos la proyección del foco sobre la tangente y también la dirección en la que se encuentra con respecto a T, debido a que el ángulo tiene que ser el mismo que el que forma con la directriz y conocemos que el perpendicular a la directriz y conocemos esa dirección perpendicular. Esas dos informaciones acerca del foco nos permiten hallar el foco y con ello podemos hallar el resto de elementos. No haría falta poner nada más. Para hallar la intersección de S con la parábola nos apoyamos en la primera definición. Tengo que encontrar los puntos de S que distan del foco lo mismo que la directriz. Como la distancia con la directriz es constante y la conozco, pongo en mi compás esa distancia y pinchando en el foco encuentro los puntos buscados. ¿De acuerdo? Pues eso que acabo de expresar oralmente, lo escribes y sería la explicación razonada, que casi nunca cabe en los ejercicios, pero bueno. Vale, pasamos a la última, que estaba muy fácil, ¿vale? Determinar las circunferencias que son tangentes a las rectas R y S y que pasan por el punto A situado en la bisectriz del ángulo que forman a ambas rectas. Ayer también los puntos de tangencia. Justificar razonadamente la construcción empleada. Muy bien. Si las circunferencias tienen que pasar por A y tienen que ser tangentes a R y a S, primero, por tener que ser tangentes a R y a S, su centro tiene que estar en B. Y si su centro tiene que estar en B, A es el punto de tangencia. Si A es el punto de tangencia entre ambas circunferencias, su eje radical
es esta recta que acabo de dibujar. Todo esto iría en la explicación razonada. Y por tanto, aquí y aquí encontramos puntos desde los que yo puedo averiguar a qué distancia está la tangente sobre R, porque esa distancia debe de ser la misma que la que hay hasta A. Así que cogemos, como esto es un eje radical, la distancia desde los puntos del eje radical, desde todos hasta un punto de tangencia, es constante. Por tanto, si hasta este punto de tangencia la distancia es esta, hacia el otro que va a estar aquí, uno aquí y el otro aquí, pues tiene que ser también la misma. Y lo mismo sucede con el otro punto, ¿vale? La distancia desde este punto al centro radical, al punto de tangencia, es constante, por lo que aquí y aquí van a estar los puntos de tangencia sobre S. Una vez que conozco esos puntos de tangencia, lo que hago es hallar los centros mediante una perpendicular a la dirección de S trazada por ese punto de tangencia, que lo voy a remarcar un poco más porque es solución. Aquí tendría un centro y aquí tendría otro. No es necesario hacer los dos centros radicales, bueno, que no son centros radicales, son puntos de igual potencia, porque pues te sale con cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Te sale, con uno te sale ya el centro. Pero, ¿qué pasa? Pues que si haces los dos, compruebas que efectivamente está perfecto. Entonces, harías pinchando ahí, pues abres hasta A o hasta el punto de tangencia, porque la circunferencia tiene que pasar por todos esos puntos, que me ha salido regularcito. No, me ha salido bien. Al darte la bisectriz en el enunciado es más fácil dibujar, bueno, me ha salido regular, dibujar las soluciones sin que no te salgan secantes, que a mí me ha salido un pelín secante, la verdad. Bueno, marcas bien, es que este compás es bastante malo, no sé por qué lo uso tanto. Bueno, y la otra pues igual. Primero hay que comprobar que pasa por donde tú quieres y luego ya la dibujas, porque si no, si la dibujas de frente y luego resulta que no pasa, bueno, pues ya estaría. Este era el examen. Como veis, se tardaba bastante poco. Y la explicación razonada de esta, pues ya la he dado. Si ya es el punto por el que tienen que pasar las circunferencias, como está en la bisectriz, que también en la bisectriz van a estar los centros, es el punto de tangencia. Y eso me permite conocer la distancia que hay desde un punto del eje radical hasta A, será la misma que la que hay hasta el punto de tangencia, con lo que hallo los puntos de tangencia y después los centros. Vamos a nombrarlos O1 y O2 y pues ya estaría terminado. Gracias.